Natalita por aquí y te saludo desde un nuevo mes con un nuevo tema. Estamos en febrero de 2023, no sé en qué momento me estás escuchando, pero esto está saliendo en febrero de 2023 y ahora mismo, en este punto de mi proyecto, yo estoy trabajando un tema al mes y estudiando, analizando un libro al mes. Esto lo estoy haciendo principalmente a través de mi canal de YouTube en un programa que se llama Transformando Creencias con Natalita, pero decidí que sería una excelente oportunidad, ¿verdad? Continuar expandiendo a través del podcast todos esos mismos temas que están ahí, ¿verdad? Porque cada libro tiene tantas cosas de las que podemos explorar que no quise perder la oportunidad de expandir ese proyecto hacia todas mis plataformas. Así que ya está en el newsletter, está en el podcast, así que la mejor manera de tú sacarle todo el provecho al material que te voy a estar compartiendo es suscribiéndote a cada una de mis plataformas. Si no lo has hecho, cógete un momentito ahora y vete para Instagram, vete para Facebook, vete para el newsletter y vete al canal de YouTube. Y estamos de regreso. Si ya te notaste, estamos ready. Antes de comenzar el tema de hoy, el tema de hoy es el no inconsciente, que es uno de los capítulos, el primer capítulo de hecho de este libro. El libro se llama, el tema de este mes es, ya que estamos en febrero, aprovecho para traer el tema de las relaciones. Y el tema de este mes es tu relación más importante. ¿Y cuál es tu relación más importante? La relación que tú tienes con tu inconsciente. Esa es tu relación más importante. Porque va incluso más allá de ti mismo, porque nosotros mucho, o de ti misma, porque nosotros muchas veces pensamos que nos limitamos a lo que pensamos de nosotros. Y cuando tú empiezas a explorar tu inconsciente, te das cuenta de que hay tanto que vive en ti de lo que tú ni siquiera estás al tanto. Y tú familiarizarte con todo eso que está allá dentro de ti. Tanto lo que es una sabiduría universal que vive dentro de ti, como esas cosas que te están limitando en cierta manera. Así que esa relación, cultivarla, es de las cosas más lindas que hay. Sabes que tengo el reto 21 días de autohipnosis. Si quieres comenzar hoy mismo, si quieres explorar tu inconsciente a través de la hipnosis, puedes hacerlo hoy mismo. Sabes también que ofrezco sesiones privadas. Y si quieres darte una probadita un poquito más larga de lo que comparto contigo por ahí, tengo un masterclass al final de cada mes. Y el masterclass al final de cada mes está relacionado al tema del mes. Y este mes, pues vamos a tenerlo el 28 de febrero a las 7 de la noche. Es a través de Zoom, te separas una hora para ti. Es un masterclass con herramientas la primera hora, en base a lo que hemos discutido durante todo el mes. Y la última media hora es una sesión de hipnosis grupal que está chulísima. Ya lo hemos hecho en diciembre y en enero, quedó muy, muy chulo. A mí me encantó, yo me lo disfruté, yo creo que más que las personas que participaron. Y espero que cada mes sigamos siendo más personas que participemos. Así que te espero por allá. Entonces, el nuevo inconsciente. Y te voy a leer un poquito como algunos extractos de, te voy a leer algunos extractos del libro y luego pues, te voy a discutir un poquito sobre lo que aportó eso para mí y lo que yo encontré importante de eso. Y el primer extracto que te quiero leer dice, Animals like fruit flies and tortugas, are at the lower end of the brain power scale. But the role of automatic processing is not limited to such primitive creatures. We humans also perform many automatic, unconscious behaviors. We tend to be unaware of them, however, because the interplay between our conscious and our unconscious minds is so complex. This complexity has its roots in the physiology of our brains. As mammals, we have new layers of cortex built upon the base of our more primitive reptilian brains, and as humans, we have yet more cerebral matter built upon those. We have an unconscious mind and superimposed upon it a conscious brain. How much of our feelings, judgments, and behavior is due to each can be very hard to say, as we are constantly shifting back and forth between them. Y a mí me encanta porque básicamente lo que dice aquí, como un súper resumen, es que la fisionomía de nuestro cerebro hace que no se comunique bien el inconsciente y el consciente. Y hace que tú tampoco puedas distinguir bien qué sale de dónde, ¿verdad? Porque te está hablando de que hay criaturas que son, en términos de desarrollo cerebral, un poco más básicas, como las tortugas y los fruit flies, que son como unas mosquitas, ¿verdad? Pero nosotros no nos salimos de ahí, ¿verdad? Nosotros también estamos en ese tipo de comportamientos automáticos y inconscientes. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque constantemente nuestro consciente y nuestro inconsciente están intercambiándose. Constantemente estamos cambiando de una a otra, ¿verdad? Y la complejidad de esto tiene que ver con la fisiología, la fisionomía de nuestro cerebro, ¿verdad? Porque tenemos, el cerebro está hecho como por capas y tenemos la capa reptiliana y encima de eso tenemos más capas todavía. O sea, ¿verdad? Los mamíferos tienen más capas sobre esa capa reptiliana y encima de eso, además de ser mamíferos, tenemos más capas del cerebro, ¿verdad? Y nuestra mente inconsciente pues siempre está como que ahí intercambiándose con el cerebro consciente. Así que muchas veces nosotros pensamos que nosotros hacemos las cosas porque decimos que las estamos haciendo por X o Y razón, pero realmente
las razones de nuestras acciones muchas veces vienen del inconsciente, muchas veces vienen de ese aspecto de supervivencia que tenemos gracias a nuestra mente inconsciente, que es la que nos mantiene vivos, ¿verdad? Como te he estado hablando a través de otros episodios. Y en el libro, y eso no te lo voy a leer completo porque o sea, coge como bastantes páginas, él cuenta la historia de cómo su mamá se asustó cuando él se fue a un date. Y para entender el porqué de esa historia, es importante saber que el papá de él estuvo en, ¿verdad? Cuando estaban los campamentos nazis, y participó de uno de esos campamentos, ¿no? Fue preso de esos campamentos. Y su mamá, viviendo en el contexto que vivió, ¿verdad? Pues tiene como ciertos miedos creados, ciertas conductas creadas que si le preguntas, ¿verdad? Y ese es el chiste que él hace en cierta manera. Él dice, ah, esos son estupideces, yo no tengo nada en mi mente, no tengo nada, ¿verdad? Porque si la persona pues no cree en eso, pues no va a estar receptiva a que le digan. Pero él sabe muy bien, conoce muy bien el contexto. Y entonces él está contando la historia de que él se fue a una cita y no le dijo nada a la mamá. Este, y pues la mamá como que se asustó y empezó a llamar, ¿verdad? Así, algunas personas dirían como una loca, pero yo no diría como una loca, porque realmente en su contexto, en su mente, eso es real, aunque para otras personas no lo sea. Y empezó a llamar, no, que alguien se lo llevó, alguien lo raptó, alguien lo mató y tú estás encubriendo, ¿verdad? Y esa salida de él, y en ese momento pues no había teléfono, ¿verdad? Porque es como una historia antigua de él, de cuando era jovencito. Y ella llegó a tantas conclusiones, y entonces cuando se contaba la historia, todo el mundo decía, pero ¿y por qué ella va a llegar a esas conclusiones? ¿Qué es lo que pasa? Si simplemente no contestó 2 o 3 horas porque ya está muerto, porque ya estamos encubriendo su muerte en cierta manera, ¿verdad? O sea, y él expone eso, como que para muchas personas la historia era como que bien bizarra, bien loca, bien extraña, pero para él era como que, no, 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 yo la entiendo completamente, porque él entiende el contexto único de esa persona, ¿verdad? Y el contexto único de cada persona crea reacciones inconscientes únicas, porque nadie vive exactamente lo que tú estás viviendo ni como tú lo estás viviendo, así que las reacciones inconscientes de cada persona van a ser únicas. Por eso es que para mí es bien importante cuando alguien tiene una reacción o alguien tiene una discusión, a mí siempre me gusta como que, ok, vamos a cogerlo con calma, vamos a pararlo aquí y vamos a tratar de analizar esto en otro momento y desde otro estado, porque ahora mismo lo que tú estás viviendo es válido, aunque para mí no sea cierto, y viceversa. No es una sobrereacción. Tú estás reaccionando en base a algo que hay en tu inconsciente, algo tú viviste que te está haciendo reaccionar así en este momento. O algo viví yo que me está haciendo reaccionar así en este momento. Y yo estoy muy consciente de eso hoy en día, ¿verdad? Y estoy acostumbrada a dar ese pasito atrás, pero no siempre fue así. En cierto punto de mi vida, para mí, ¿verdad? Una situación difícil era como que se acabó el mundo, no sé lo que está pasando, ¿verdad? Y yo me dejaba llevar de esos instintos, de esas acciones inconscientes que me llevaban a pensar en eso. Ahora no, ahora ya he hecho un pasito para atrás y digo, ok, porque yo lo estoy pensando así. O sea, ¿qué otra situación en mi vida se parece a esta que me está recordando este momento? Y así por el estilo. Y aquí es que empieza a hablar de lo que es el nuevo inconsciente, y me encanta, y esta partecita la voy a leer literalmente como está en el libro, y dice, Today scientists can go beyond talking to my mother and guessing how her experiences affected her. Today, today they can actually pinpoint the brain alterations that result from traumatic early experiences like hers and understand how such experiences cause physical changes in stress-sensitive brain regions. The modern concept of the unconscious, based on such studies and measurements, is often called the new unconscious, y ese es el tema de este capítulo, to distinguish it from the idea of the unconscious that was popularized by a neurologist turned clinician named Sigmund Freud, que Freud todos hemos escuchado de él. Early on, Freud made several notable contributions to the fields of neurology, neuropathology, and anesthesia. ¿Verdad? Y a mí esta parte me gustó porque no había visto otra persona que, o sea, por lo menos yo no me había tropezado con esos libros, hasta que me tropecé con este hace como 2 años. Yo no había visto la correlación y la diferencia entre un tipo de estudio del inconsciente y otro, ¿verdad? Y como ellos muy bien dicen ahí, ¿verdad? En cierta manera, cuando tú trabajas el inconsciente desde ciertos acercamientos, pues tú estás, en base a tu experiencia, estás como asumiendo ciertas cosas, ¿verdad? Y teorizando. Pero realmente hoy en día ya existen las tecnologías, o sea, te miden los impulsos cerebrales, se sabe más o menos de qué áreas vinieron y ya se ha estudiado que ciertas áreas están relacionadas con ciertas cosas. Y aunque tú no lo digas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que se hicieron unos estudios a través de esos estudios de resonancia, los MRI. Se hicieron esos estudios y se supo que cuando tú estás recordando algo, se activa cierto punto de la memoria, ¿verdad?
Y ya ellos pueden decir, ok, ven tal reacción, pasó tal cosa, y de repente a la persona se le activa esa memoria, así que ya tú sabes que esa persona está recordando algo. No estás adivinándolo, lo estás viendo, ¿verdad? Y obviamente falta desarrollo, como con todo, la ciencia siempre está avanzando y todo lo que nosotros sabemos siempre está avanzando, así que siempre está en evolución, así que no tenemos nada definitivo, pero sí es bien interesante confirmarlo con una máquina, ¿verdad? Más que seguir teorizándolo. A mí esa parte es súper interesante y eso es lo que él distingue como el inconsciente, como el nuevo inconsciente, porque el inconsciente tradicional fue el que se popularizó por Freud, ¿verdad? Que no es que esté bien o que esté mal, simplemente a través de este libro, pues él se enfoca en otro tipo de estudio del inconsciente que tiene que ver con el estudio a nivel científico, con data más empírica, más que opiniones, sino como, ok, vamos a hacer el experimento de esta manera y vamos a medirlo de esta manera. Y el libro para algunas personas puede resultar un poco pesado porque pues, él te está contando todos los estudios y todos los análisis que hacen o que estudió. Y para mí ha sido súper interesante porque como yo no estudié eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo estudié, lo que yo estudié en la universidad fue arquitectura y yo sí te podría decir de experimentos que yo hacía en la universidad y que podría hacer hoy en día para yo saber si algo funciona en ese sentido. Pero quizás ya en este campo, así a nivel científico, pues no se me hubieran ocurrido y a través de este libro y de otros trabajos que he estado leyendo, pues ya yo sé cómo tú puedes experimentar en términos de entender el comportamiento humano. Y de experimentar no me refiero a que se le va a poner una inyección ni nada de eso, sino literalmente estudiar el comportamiento a través de ejercicios. Ese libro está súper interesante en términos de que te expone a ese tipo de estudios. Así que el no inconsciente no tiene nada que ver con el antiguo inconsciente de Freud, sino que tiene que ver con lo que se puede medir, con lo que es más medible. Y en eso se basa todo este libro. Y me gustó una manera en la que él presenta a Freud. Él dice que en ciertas maneras él estaba bien adelantado a sus tiempos, ¿verdad? Y él estaba diciendo que él estudió originalmente, era un neurólogo, no era o sea, no hacía trabajo clínico. Y habló sobre un estudio que él usó para deteñir el tejido nervioso, ¿verdad? Y utilizar esa técnica para estudiar ciertas interconexiones neurológicas entre entre la médula oblongata y el tronco del encéfalo, que le llaman el brainstem, y el cerebelo. Y en eso él dice que Freud estaba súper adelantado a su tiempo, ¿verdad? Porque eso fue décadas antes de que existieran las tecnologías como el MRI y todo lo demás que se usa hoy en día. Pero sí hace ¿verdad? La salvedad de que él dejó esos estudios y se interesó en lo que es la práctica clínica, porque él llegó a la conclusión, no sabía cómo, pero él sabía que había algo, o sea, que había mucho del comportamiento que se regía por esos procesos mentales fuera de su control. Entonces, como él no tenía las herramientas tecnológicas para explorar la idea de manera científica, pues se dedicó a hablar con sus pacientes y luego pues creó sus propias teorías. Y como cualquier otra cosa que tú no estés midiendo, sino que simplemente estés yendo con tu intuición, en cierta manera, pues esos métodos no son del todo confiables porque hay un margen de error. Nosotros nos podemos equivocar como personas, ¿no? Porque el comportamiento se rige por otros procesos en partes del cerebro a las que no tenemos acceso solamente hablando. Y sí, se puede hacer un proceso a través de ese tipo de tecnologías, pero sí, todo el progreso que nosotros vamos a experimentar en las próximas décadas va a venir de ese trabajo conjunto con esas nuevas tecnologías que están viniendo, ¿verdad? Y durante mucho tiempo él explica que muchos psicólogos que hacen estudios científicos se alejaban un poquito de la teoría del inconsciente porque como no era medible. Pero él está, ¿verdad? Y lo habla con emoción y yo también, que hoy en día ya eso está cambiando mucho porque se están utilizando diferentes herramientas para hacer estudios más medibles y poder utilizar todo ese conocimiento que está teorizado pues de una manera más medible y más replicable, porque lo importante de tu poder medir algo no se trata solamente de poderlo medir, sino que se trata también de poderlo replicar, de poder hacerlo de nuevo. Porque si beneficias a alguien con algo, pues tú quieres beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y sobre el no inconsciente, ¿verdad? Ellos lo comparan, muchos científicos lo comparan con que pues, el inconsciente de Freud, en cierta manera, era como que estaba muy basado en la lujuria y ¿verdad? Como en la molestia, la rabia. Y es como bastante primitivo, irracional. O sea, nos pone como a un nivel demasiado primitivo cuando realmente nosotros como raza hemos evolucionado en cierta manera. No es que no tengamos impulsos primitivos, ¿verdad? Pero no tanto al nivel de que todo sea basado en la lujuria y en la rabia, ¿verdad? Y el nuevo inconsciente trae un paradigma nuevo que es como que más gentil, ¿verdad? En cierta manera. Y es como que más atado y anclado a la realidad, no tanto a lo que yo teorizo que puede ser, sino más con datos, ¿no? Más real.
Y en la nueva visión, ¿verdad? Del New Unconscious, y esta parte te la voy a leer tal cual la dice. In the new view, mental processes are thought to be unconscious because there are portions of the mind that are inaccessible to conscious due to the architecture of the brain, rather than because they have been subject to motivational forces like repression. The inaccessibility of the new unconscious is not considered to be a defense mechanism or unhealthy. It is considered normal. Y este acercamiento, ¿verdad? Y te lo voy a traducir más o menos ahí como lo voy viendo. En la nueva visión, los procesos mentales se cree que son inconscientes porque hay partes de la mente que son inaccesibles a la mente consciente por la arquitectura del cerebro. Más allá de ser porque han estado sujetos a fuerza de represión por el sujeto, ¿no? La inaccesibilidad del nuevo inconsciente no se considera un mecanismo de defensa ni que sea no saludable, sino que se considera normal. Se considera normal porque todos tenemos esas mismas estructuras y todos tenemos esa misma arquitectura en el cerebro, ¿verdad? Y me parece que esta visión es como mucho más lógica, ¿verdad? Más que de supervivencia y envidia y primitiva en ese sentido, sino que es lógico, es como que no podemos acceder ahí, pero no vamos a brincar a la conclusión de que es algo negativo o es algo que estamos reprimiendo o es algo que sea de lujuria, ¿no? Sino que lo estamos estudiando como algo más normal, más desde se estudia como que desde un neutro, ¿verdad? Y en cierta manera a mí me gusta esto porque mientras más tú amplías tu percepción, más tú te das cuenta de que asignar valores negativos a las cosas o valores positivos a las cosas, pues no te trae realmente ningún avance, sino que lo que estás haciendo es induciéndole tu propio error de percepción. Sin embargo, cuando tú pones las cosas en un estado neutral y lo analizas desde una lógica, ok, no puedo acceder ahí, no porque se esté reprimiendo, sino porque hay algo en la arquitectura del cerebro que no me deja acceder ahí. Y listo. Y vamos a buscar maneras de acceder ahí, sin ponerle ninguna carga, ni positiva ni negativa. Es mucho más lógico. Y cuando tú entras a cualquier situación desde la lógica y desde la neutralidad, pues tú puedes ver más en la situación, porque le sacas tu propia carga, tu propio error. Y más adelante él habla en el libro de que cuando se trata de entender nuestros sentimientos, ¿verdad? Y cómo nos sentimos, pues a veces nosotros como que tenemos una mezcla de pocas habilidades y gran confianza. Y a veces lo que eso quiere decir es que muchas veces tú crees que tú estás haciendo algo por algo. Y tú coges tus teorías y las aceptas con la total confianza, pero que rara vez tú realmente pruebas esas teorías. Y ahora, pues los científicos pueden poner a prueba en el laboratorio esas teorías, ¿verdad? Y se han empezado a dar cuenta de que muchas veces no son accurate, no son certeras. ¿Y a qué nos referimos con esto, verdad? Puede que tú pienses que hay una solución que es la correcta, simplemente porque algo en ti te dice que es correcto y tú, pues lo consideras tu intuición. Y a mí, y saben que en este espacio yo hablo mucho de la guía, de la intuición, de todas esas cosas, de esa sabiduría que está dentro de nosotros, pero es bien importante nosotros abrirnos a la guía que está, siempre reconociendo que hay un margen de error, que yo me puedo equivocar, ¿verdad? Cuando tú confías ciegamente en la guía y te vuelves fanático de esa guía que tú recibas, ya sea de tu inconsciente, de tu interior, ¿verdad? O sea, tú tienes que saber que hay un margen de error y que ese error simplemente hay que explorarlo, no quiere decir que sea algo negativo ni malo, simplemente tienes que atreverte a decir, ok, si yo estuviera equivocado, ¿cuáles serían las posibilidades en esta situación? Puede que tú veas a alguien y tú digas, esa persona me parece de confianza, pero déjame explorar, déjame abrir esa posibilidad y déjame explorar ese error. ¿Y si yo me equivoco, qué podría pasar? Pues mira, podría pasar que me equivoqué, vamos a suponer que es una doctora o un doctor que tú confiaste, pues si me equivoqué, pues simplemente ya sé que tendría que buscar otra opinión médica, ya sé que podría ese tratamiento evaluarlo con algún otro profesional, y así por el estilo. Sí, estoy confiando, sí, confío en mi instinto y voy, ¿verdad? Pero yo voy creando a la par la posibilidad y abriendo la posibilidad de que hay otras maneras de resolverlo que no es solamente la primera que yo considere correcta. Y cuando tú te abres al error y te abres a esa posibilidad, tú estás explorando más de tu inconsciente. Y esa, ¿verdad? Es una manera de tú abrirte a ese inconsciente, que está escondido por ahí entre la arquitectura de nuestro cerebro, en cierta manera, ¿no? Simplemente abrirte la posibilidad y no pensar que simplemente porque tú pensaste algo o porque tú creíste algo, eso era lo correcto. Es abrirte a la posibilidad de que tus creencias están incorrectas y de que tus creencias pueden evolucionar. Y eso es lo que tú haces cada vez que te expones a un tipo de material como el que yo estoy compartiendo contigo, cada vez que tú lees un libro, ¿verdad? Cuando tú estás aprendiendo algo, te estás exponiendo
a que lo que tú pensabas era incorrecto. Y es maravilloso, porque aprendes nuevas maneras de verlo. Pero a veces eso lo ponemos en práctica para la educación, pero no lo ponemos en práctica en nuestra vida diaria. Vamos a suponer que tenemos una discusión. ¿Qué tal si a la misma vez, mientras estás expuesto a esa discusión, expones tu punto, sí, haces lo que tengas que hacer, pero te abres a la posibilidad de que tu punto puede ser incorrecto? Y te abres a la posibilidad de verlo como la otra persona lo está viendo. Y muchas veces te vas a sorprender. Y es una escuela igual, y estás aprendiendo igual, y estás expandiéndote igual, ¿verdad? Y sobre esto de confiar un montón en tu percepción y pero tener poca habilidad de realmente saber por qué es que tú estás confiando en esa persona o por qué es que te parece eso, que no sea ¿verdad? Por ese instinto, pues los psicólogos hablan, y obviamente le dan muchos ejemplos y yo te lo expandí un poquito más, pero quería hablar de sobre esto, ¿no? Los psicólogos le llaman a esto el efecto de fluency effect, ¿verdad? El efecto de cuán fácil fluye una información, ¿verdad? Si la información es difícil de asimilar, eso va a afectar nuestros juicios sobre lo más importante de esa información. Y para hacer esto, él menciona un estudio que se hizo, creo que era con una receta, algo de cocinar, y le cambiaron los fonts y cambiaron cómo se veía la imagen con la receta. Era la misma receta, simplemente para algunas personas las recetas en las que la letra casi no se podía distinguir bien, ya veían la receta muy difícil y no querían hacer esa receta, no querían cocinar eso, simplemente porque se veía más difícil. Pero realmente era la misma receta, le cambiaron los fonts, le cambiaron como el arte de cómo la presentaron y ya está. Así que si la información es difícil de asimilar, pues nuestro juicio va a cambiar. Y esto lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, por ejemplo. ¿Qué es más fácil en una situación con otra persona? En una relación, ¿qué es más fácil? Pues que todo lo que yo diga sea lo correcto, que todo lo que yo piense sea lo correcto, ¿no? Esa sería una manera fácil de asimilar la información. ¿Y qué tal si la manera difícil de asimilar la situación, que es escuchando lo que la otra persona te está diciendo y tratando de ver qué tú puedes sacar de ahí? Eso es más difícil. Pero si te atreves a hacer eso, estás como que yéndote así como nadando en contra del efecto de la información fluida, ¿no? No va a ser cierto simplemente porque sea más fácil para mí aceptarlo como cierto porque lo dije yo, sino que me abro a la posibilidad de aprender en todos los sentidos, de cada situación que ocurre, ¿verdad? De cada cosa a la que me expongo. Y más adelante, él habla, ¿verdad? Cuando están estudiando eso del brain architecture, de la arquitectura del cerebro, estaban haciendo unos análisis, ¿verdad? Y estaban midiendo cómo se prendían, de cierta manera, cómo se activaban ciertas partes del cerebro. Y pusieron a las personas a probar diferentes vinos. Y les daban como que unos vinos bien caros, con mucho renombre y con mucha historia, y otros vinos ahí, pues mira, más o menos los más económicos. Y cuando hacían la prueba, sabiendo cuál era el más caro, siempre les gustaba el más caro. Sin embargo, cuando hacían la prueba ciega, sin saber cuál estaban probando, pues resultaba que les gustaba más el otro, la mayor parte de las veces. O sea, o quedaba igual o que les sabían igual, o que no distinguían entre uno y otro. Y eso está súper interesante porque, en cierta manera, eso prueba que la otra información a nivel inconsciente afecta incluso nuestro gusto. O sea, que el yo saber que hay un vino que tiene más elaboración o que tiene más, ¿verdad? La historia que sea que me contaron sobre la formación de ese vino y por qué es más caro, eso afecta incluso en mis papilas gustativas, en que me guste o no me guste. Y esas papilas gustativas, eso se va rápido al cerebro y tu cerebro, pues eso se pudo leer y se pudo medir. Y está súper interesante, ¿verdad? Porque si te pones a pensarlo, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces realmente me ha gustado algo más? ¿Cuántas veces realmente yo he preferido algo más? ¿Y cuántas veces simplemente todos los otros estímulos que hay a mi alrededor con respecto a esa decisión me han hecho tomar esa decisión? Para mí ese estudio fue súper interesante en ese sentido y me puso a pensar mucho, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, sí, 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 a mí me gusta más. Y dieron otro ejemplo de la Coca-Cola y la Pepsi. Ya a mí no me gusta ninguna de las dos, pero pues, si te gusta, pues quizá puedes entender eso, ¿no? Ese ejemplo mejor. Que la gente dice, sí, Coca-Cola, Coca-Cola es mejor. Y cuando le daban a probar a ciegas, escogían la Pepsi. Y entonces, ¿verdad? Es una manera de tú poner en juego. No, nunca, yo digo que nunca nada se comprueba definitivamente, sino que simplemente se expone un nuevo punto de vista. Pues realmente te gusta más la Coca-Cola, te gusta más la Pepsi, o es que te gustan más los anuncios de uno versus el otro, o la marca, o el color, ¿verdad? Es súper interesante. Y te quería leer, ¿verdad? Como para ir cerrando este episodio, te quería leer una cita directa del libro y dice, both direct, explicit aspects of life, the drink in this case, and indirect, implicit aspects, the price of the brand, conspire to create our mental experience, the taste.
Así que tanto los aspectos directos y explícitos como la bebida, ya sea el vino o el refresco, y los aspectos indirectos implícitos como la marca o el precio, conspiran para crear nuestra experiencia mental, que es el sabor. The keyword here is create. Our brains are not simply recording a taste or experience, they are creating it. La palabra clave aquí es crear. Nuestros cerebros no están simplemente grabando un sabor o alguna otra experiencia. Él la está creando. Nuestros cerebros la están creando. Y para mí esto es súper interesante porque nosotros a veces pensamos que entendemos todo lo que hacemos y por qué lo hacemos y realmente te pone en perspectiva que hay mucho que no sabes, que no entiendes, ¿verdad? Y para mí, ¿cuál es ¿verdad? ¿Cuál es el mayor valor que tú le puedes sacar a esto, a este conocimiento? Para mí no hay mayor valor que le puedas sacar a esto que simplemente entender que muchas de tus opiniones no son por lo que tú crees, que mucho de lo que tú haces no es por lo que tú crees. Y cuando tú pones esto en perspectiva, de repente te empiezas a mirar tu vida y empiezas a abrirte al vacío y dices como que, ok, me abro al vacío en esta situación, me entrego al vacío en esta situación, porque todo lo que yo pienso que es probablemente no es. Todo lo que yo opino probablemente viene de algo, de algún estímulo en mi inconsciente. Entonces, en cierta manera, la manera de tú atacar este nuevo inconsciente, ¿verdad? O esta nueva manera de ver el inconsciente, esto es simplemente echar un pasito para atrás y darle una visita a todas tus creencias, a todas tus opiniones, a cómo te comportas, ¿verdad? A todo lo que haces, a todos tus gestos, a todas tus acciones, a todo. Echas un pasito para atrás y lo analizas todo y dices, ok, puede que alguna de estas cosas que yo estoy creyendo, actuando, opiniones, todo, probablemente viene de algo inconsciente. Entonces déjame explorar eso y déjame ver si eso es algo que realmente yo quiero seguir haciendo. Déjame ver si eso es algo que realmente yo deseo para mí todavía. Y mejor aún, si estás listo para cambiarlo, pues ya tú sabes que aquí tengo la herramienta de hipnosis que te puede ayudar con eso. Y hay 20 otras herramientas que te pueden ayudar, pero tú sí tienes la capacidad de cambiarlo. Y yo lo he vivido 1000 veces después de haberme dado cuenta de que la mitad de las cosas que yo hacía no las hacía por las razones que yo creía. Empecé a simplemente abrirme a las posibilidades de hacerlo diferente y de pensarlo diferente. Y tú puedes hacer eso en cualquier momento. Y eso es lo que deseo para ti. Y ya casi casi me voy, pero todavía no. No sabes lo satisfecha que me siento de haber creado este espacio para ti, en el que nos miramos al espejo sin miedo, de la mano de nuestro Kías. O los duendes, como les decía, cuando solo escribía historias fantásticas junto a ellos en mi primer podcast, Bitácora de Aventuras. Honro tu decisión de trabajar en tus creencias para integrar lo necesario para tu mayor evolución con mi guía. Por eso, al unirte al newsletter, recibes acceso al reto 21 días de autohipnosis, una serie de grabaciones sobre diferentes temas que sigue en constante expansión. De hecho, es el primer importante paso de un futuro proyecto y lo comparto contigo desde ahora para que formes parte de mi evolución, como yo formo parte de la tuya a través de nuestro trabajo en sesión. Únete hoy para transformar tus creencias y disminuir tu estrés en solo 10 minutos al día. Suscríbete para que se te descargue automáticamente cada episodio. Déjanos tus 5 estrellitas en iTunes para que más personas encuentren este podcast. Comparte con un amigo o una amiga para seguir juntándonos en este espacio. Conecta con nosotros a través de Instagram. En los stories te muestra un poco más de mi día a día. Además, te espero cada lunes a las 7 de la mañana en el programa Transformando Creencias en Natalita en YouTube. Te doy infinitas gracias por pasar este momento con nosotros y por permitirte crecer en conciencia. Y te doy las gracias por acompañarme en otro episodio de este podcast. Sabes que quiero verte por allá por YouTube en el programa Transformando Creencias con Natalita para que sigamos expandiendo sobre esto. Sabes que ese programa tiene, ¿verdad? La discusión son unos 8 a 10 minutos, en algunos me ha tardado más, 13, 14, ¿verdad? Según cómo esté la inspiración ese día. No importa, tú te separas por ahí como 25 minutos para ti. Y después de esa discusión a nivel consciente, bien parecida a lo que hemos hecho hoy, pero mucho más breve, tienes una sesión de hipnosis de 6 minutos para integrar todo lo que aprendiste en ese episodio, que para mí esa es la parte más importante, porque todo lo que vamos aprendiendo, si no lo vamos incorporando a nivel inconsciente, pues a veces se queda como que por ahí, por el aire. Y si tienes una herramienta que te pueda ayudar a incorporarlo de una manera más real, más factible, más duradera, pues ¿por qué no utilizarla? ¿Verdad? Y de una vez pues vas desmitificando un poquito lo que es la hipnosis. Por eso quería hacerlo y quería tener tantas hipnosis tan públicas por ahí, ¿no? Así que te espero por allá. Sabes también que la mejor manera
de tú aprovechar todo lo que voy a estar compartiendo contigo durante el mes, es al final del mes apuntarte en el masterclass. Y este mes la masterclass es el 28 de febrero a las 7 de la noche, eso cae martes. La inversión son apenas $12, sé que debería ser más, pero por ahora quiero mantenerlo súper accesible, quiero que se incorporen muchas personas y además, ¿verdad? Eso es como una probadita para que tú vayas viendo si trabajar conmigo a largo plazo en sesiones individuales es algo que realmente deseas. Así que te espero por allá en ese masterclass. Si no te has anotado, puedes ir a nataliapujols.com y te anotas ahora mismo. Sabes también que si quieres comenzar con la autohipnosis hoy mismo, con la hipnosis hoy mismo, simplemente te anotas en el newsletter y ya tienes acceso al reto 21 días de autohipnosis. Allí hay varias grabaciones y todo el tiempo estoy subiendo más. Ese es un proyecto que está en constante expansión. Así que ya sabes, gracias por estar al otro lado, dale share a este episodio, compártelo con alguien a quien tú sabes que esto le va a ayudar y te espero prontito en el próximo episodio y en mis otros espacios. Gracias por estar al otro lado. Nos veremos otro día que no va a ser. A dormir.